interpreta la derivada? 52. 52. Dime cómo se interpreta la derivada. División de dos diferenciales. Ok, esa es una interpretación. Muy bien. Otro número de lista que me quiera dar la otra interpretación. 20. 28. Dime 20. 25. Fórmula para calcular pendientes. Ok, muy bien. Entonces, hay dos interpretaciones. Acuérdense de eso que es lo importante. Las dos interpretaciones. Entonces, la primera interpretación solamente habla, como dijo su compañero, de una división. Voy a dividir una diferencial entre otra diferencial. Esa división de dos diferenciales posteriormente me va a servir para hacer cálculos de diferenciales. Recuerden que una diferencial es un incremento pequeño, muy pequeño, muy a diferencia de incremento de y entre incremento de x, donde también es una división pero de incrementos, y los incrementos, estos se pueden ver. Los incrementos muy pequeños no los van a ver, los diferenciales no las observan. A veces sí, ¿no? Pero son tan pequeños que generalmente no se observan. Y en el caso de los incrementos sí se pueden observar, o sea, podríamos decir que esto es del ámbito micrométrico y esto es del ámbito macrométrico, para hacer la referencia un poco física, ¿no? Y la otra interpretación es que la derivada es una fórmula te obtiene una fórmula para calcular pendientes. Y entonces, ahora sí, vamos a ir al regreso de geometría analítica. En geometría analítica hay dos acuerdos. El acuerdo es cuál es la pendiente para las rectas verticales y cuál es la pendiente para las rectas horizontales. Díganme el número de lista que me quiera decir cuáles son esos acuerdos del valor de la pendiente. Obviamente eso es de geometría analítica, ¿no? Ok, no se lo saben. Entonces, el acuerdo es que para las rectas horizontales las pendientes van a ser 0 entre 1. En otras palabras, la pendiente de una recta horizontal, al ser 0, quiere decir que no hay inclinación. Eso quiere decir la pendiente 0. Y eso se interpreta a través de sube 0, recuerden eso, sube 0 y avanza 1. Entonces, si están en un punto y no suben nada, pues lo único que quiere decir es que del punto solamente avanzan, llegan a otro punto, y por eso se crea una recta horizontal, un segmento horizontal. Esa es la razón de la interpretación. El acuerdo en las pendientes, cuando estaban en geometría analítica, les dijeron que todas las rectas horizontales iban a tener una pendiente 0 entre 1. Ese es el acuerdo. Sabemos que no tienen inclinación, pero se acuerda, se hace un consenso, se hace un acuerdo que siempre se va a manejar así. ¿Cuál es la razón? Porque al ser 0, puede ser 0 entre 20, puede ser 0 entre 30, de todas maneras me da 0. Pero recuerden que se aplica una fórmula, que es la de y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. ¿Alguien me puede decir su número de lista? ¿Cómo se llama esta forma? 18, dime 18. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se llama esa forma? Punto pendiente. Ok, es el punto pendiente. Entonces, recuerden que me tienen que decir el número de lista, ¿no? Porque si no, no sé a quién tomarle en cuenta la participación. Entonces, se llama punto pendiente. Entonces, como esa forma yo la utilizaba, debido a eso, aquí viene la parte de la pendiente. Entonces, cuando sustituyo esta pendiente de una recta horizontal acá, me dan la oportunidad de hacer la operación inversa. O sea, el 0 multiplica al x menos x1 y el 1 por operación inversa multiplica al y menos y1. Por esa razón se hace ese acuerdo, porque se va a utilizar en esta fórmula. Y obviamente 0 entre 20 y 0 entre 30 me da lo mismo, pero se vuelve más complicado por el 20 y por el 30. Esa es la razón que se hace un acuerdo para que siempre sea 0, 1. ¿Por qué? Porque se va a sustituir en la forma punto pendiente. Esa es la razón, ¿no? Y obviamente la forma punto pendiente me sirve para calcular ecuaciones. Ahora bien, en la vertical se hace otro acuerdo. Primeramente, dígame el número de lista que me quiera decir cuál es la condición de perpendicularidad.
45. 45. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad? Ay, no olvidé, no me acuerdo bien. Ok. ¿Alguien más me quiere decir cuál es la condición de perpendicularidad? Ok. La condición de perpendicularidad menciona que para que dos rectas o dos segmentos sean perpendiculares, se debe de cumplir, la condición de perpendicular se debe de cumplir que sean simétricos y recíprocas. Número de lista de quien me quiere decir que es simétrico. 42. 42, ¿qué es Todo se simétrico? parece a sí mismo. No, eso no es simétrico. ¿Alguien más que me quiere decir que es simétrico? 31. 31, dime. ¿Que es igual? No. ¿Alguien más que me quiere decir que es simétrico? Tú tranquilo. 25. 25. ¿Qué es? Dale, mijo. ¿Que tiene dos lados iguales? No, eso no es simétrico. 46. 46, dime. 12. 46, Que ¿qué tiene es? el mismo espacio entre él. ¿Qué tiene qué, perdón? ¿El mismo espacio entre? No, te pongo medio punto porque más o menos, pero eso no es simétrico. ¿Qué es simétrico? 12. 12, dime qué es simétrico. ¿Que tienen correspondencia entre dos lados? No, tampoco. Eso es en geometría. Te lo voy a considerar la mitad porque eso es en geometría, pero obviamente no estamos hablando de geometría. ¿Qué es simétrico? ¿Alguien más? 50. 50, ¿qué es simétrico? Que todos los lados tienen un tamaño proporcional. No, eso es semejanza. Ok, bueno. 24. 24, dime qué es simétrico. ¿Tiene una correspondencia exacta en forma, tamaño y posición? No, tampoco. Ok, bueno, ¿qué es simétrico? Simétrico, acuérdense que es el mismo número, pero diferente signo. Lo que va a cambiar va a ser el signo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una pendiente que es 3/4, la pendiente perpendicular primeramente debe tener signo opuesto. Eso es simétrico. Por lo tanto, esta debe ser negativo. Entonces, las pendientes perpendiculares deben ser simétricas y recíprocas. ¿Alguien me quiere decir qué es recíproco? ¿Número de lista? 36. 38. 24. 36. 36, ¿qué es recíproco? 36, ¿qué es recíproco? El intercambiar numerador y denominador. Exacto, eso es recíproco. Entonces, si le estoy diciendo que es simétrico y recíproco, eso quiere decir que este 3 lo voy a escribir en el numerador. Esa es la condición de perpendicularidad donde haber visto en geometría analítica. Por lo tanto, aquí me lleva que es 4/3. Ahora bien, ya conociendo la condición de perpendicularidad, nos vamos a las rectas verticales y horizontales. Fíjense cómo aquí, si yo tengo un signo positivo, porque es una horizontal, obviamente la vertical es perpendicular, y entonces yo tendría que escribir que aquí va a haber un signo negativo. Es la primera situación. Y al decir recíproco, quiere decir que este 1 lo voy a escribir en el numerador y este 0 lo voy a escribir en el denominador. Por lo tanto, ahí tendría que escribir un 1 entre 0. Pero ahí viene una situación muy importante. ¿Cuál es la situación importante? La división entre 0 no existe porque me da una indeterminación. Sin embargo, se hace el acuerdo que me puedo escribir un 0 en el denominador y en el numerador. Por ejemplo, porfa, quien lo tenga aprendido, gracias. Y entonces, si este menos lo considero en el denominador, el 0 no tiene signo, entonces en realidad el acuerdo, vuelvo a repetir, esto es un acuerdo, porque está ahí como que violando algunos conceptos. El acuerdo es que las rectas verticales tienen una pendiente que es 1 entre 0. Este es el acuerdo. El signo no importa porque el 0 no tiene signo. ¿Y para qué se usa ese acuerdo? Pues vuelvo a repetir, si yo tengo una y menos una y1 igual a una m por una x menos x1, que ya me había dicho su compañera que es la forma punto pendiente, cuando yo sustituyo aquí la pendiente de una recta vertical, pues va a resultar que por operación inversa, este 0 multiplica el miembro izquierdo, lo cual no tiene sentido porque es una indeterminación.
vuelvo a repetir, es un acuerdo, pero eso me ayuda a poder obtener ecuaciones de rectas verticales y de rectas horizontales. Lo más chafa que te enseña tu maestro es que si tú tienes esta recta que pasa por 5, te dice como esta recta pasa por 5 y corta la y, la ecuación es y igual a 5. Eso es lo más malo que te pueden enseñar, porque nunca te enseñan cómo se obtiene a través de un acuerdo. Y es lo que hacen las mayorías de los docentes, nunca te enseñan, nunca te dicen el por qué, nada más te dicen hazlo y ya cállate, ¿no? Y eso es muy malo porque es una mala educación debido a que no te enseño a argumentar. Les voy a contar algo al mar. Ya teniendo en claro por qué las pendientes de las rectas horizontales son 0 y por qué las pendientes de las rectas verticales son 1, y ahí me faltó explicarles la interpretación. Recuerden que en una recta vertical obviamente está levantada y entonces la interpretación es que sube 1 y avanza 0. Eso quiere decir que de cualquier punto suben 1 pero nunca avanzan, y como solamente suben, entonces unen estos dos puntos y ya está la recta vertical. Esa es la razón por la cual se hace esa interpretación y se hace ese acuerdo, no nada más es porque sí, teniendo en cuenta que simétrico es mismo número diferente signo y que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Y entonces, ahora sí, con todos esos conceptos vamos a entender por qué la graficación se hace con derivadas. Recuerden que les había dicho, la derivada es una fórmula para calcular pendientes. Eso quiere decir que si ustedes tienen la fórmula para calcular pendientes y la igualan a 0, en ese momento lo que van a hacer es calcular las abscisas donde hay que calcular las abscisas donde la pendiente es 0, y el que la pendiente sea 0, en otras palabras, quiere decir que vas a calcular las abscisas donde la recta tangente sea horizontal. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada, la igualas a 0 y ya estuvo. Ahora bien, para que les quede claro el concepto, también existe la posibilidad de igualar la función. Ahí, la quiero escribir. Existe la posibilidad de igualar la función con 0. Dejen que quiera escribir porque creo que se trabó esto. Sí, se trabó. Déjenme tantito que reaccionen. Ya reacciona. Entonces, la otra opción, lo otro que deben de entender es que pueden igualar la función a 0. Número de lista de quien me quiera decir qué quiere decir que función se iguale a 0. 18. Dime 18. ¿Cuál es ¿por qué se hace eso? Bueno, eso significa que se encuentra sobre el eje de las abscisas. Ok, muy bien, esa es la razón, gracias. Entonces, cuando ustedes igualan a 0, lo que están haciendo es que la ordenada es 0. Y si la ordenada es 0, si yo me voy a la gráfica, la ordenada está en la vertical, y el que la ordenada sea 0 quiere decir que me estoy posicionando sobre el eje de las abscisas. Y eso quiere decir que cuando ustedes hacen eso, lo que están buscando son las abscisas que están en el eje. O sea, ¿cuál es el punto donde corta al eje de las abscisas? Eso es lo que se hace cuando igualan la función a 0. Lo que van a calcular es las coordenadas de los puntos que tienen una abscisa que no saben cuál es y una ordenada que es 0. Y todos estos puntos están sobre el eje de las abscisas, por eso están calculando los puntos donde se corta el eje de las abscisas. ¿Qué es lo que hago cuando igualo la derivada a 0? Lo que hago cuando igualo la derivada a 0 es que calculo las abscisas que tienen pendiente 0, y esas son las abscisas que obedecen a una recta tangente que son horizontales. Recuerden que la recta tangente es la recta que toca en un punto a la curva.
Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento precisamente es ese. El procedimiento es derivar. Entonces, le comienzo para que vayan viendo lo que debo de hacer. Primeramente, voy a derivar. Y si voy a derivar, entonces voy a escribir la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Dígame por favor el número de lista que me quiere decir cuál es el resultado de la derivada. 22. 32, dime. 2. ¿Qué más? 2x Ajá. 2x, ¿qué más? más 0. No, no es 2x más 0, te doy la mitad. ¿Alguien más que me quiera decir? 14. 14, dime 8. 14. 14. Dime 14. ¿Qué le faltó a tu compañero? 2x más 4. Ok, muy bien, 2x más 4. 2x más 4. El 4. Ajá. 14 me dijiste, ¿verdad? ¿Te diste 14? Sí, 14. Ok, gracias. No, déjate la asigno. Ya está. Ok, muy bien. ¿Por qué? Pues porque aplicamos las fórmulas, ¿no? Ya las fórmulas ya se las saben y ya nada más es aplicarlas. Ya no hay tanto que pensarle aquí, ¿no? Acuérdense que está la fórmula de la suma, la fórmula de la potencia, la fórmula de la constante por la función, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya derivé. Como ya derivé, lo que sigue es igualar a 0. ¿Para qué se iguala a 0? Se iguala a 0 para saber cuáles son las abscisas que tienen pendiente 0 y obviamente eso obedece a una pendiente, a un punto donde se toca a la curva y esa pendiente que toca la curva, perdón, esa tangente que toca la curva es horizontal. Por lo tanto, si igualo a 0, me queda que esto es 2x más 4 igual a 0 y de ahí sabemos que para calcular el valor de la x, pues obviamente hay que hacer operaciones inversas. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Y por lo tanto me queda que la x es un menos 4 entre 2. Y el menos 4 entre 2, pues me queda un menos 2. Y con eso ya es el valor de la abscisa. Por lo cual yo ya puedo en mi gráfica decir que aquí está la abscisa, aquí está la ordenada y voy a tener una abscisa que es menos 2, donde ahí va a estar la pendiente que vale 0, o sea, la recta que es horizontal, la tangente que es horizontal. Ahora bien, si yo tengo una abscisa, dígame el número de lista que me quiera decir qué debo de hacer para obtener la ordenada. ¿Sustituir? ¿Dónde? Perdón, dime primero tu número de lista. Primero 14. 14. ¿Sustituir dónde 14? Sustituir la parte donde igualamos a 0. No, ahí no es. Te pongo medio punto porque ahí 28. 28. Dime dónde sustituyes 28. En la función inicial, Muy o sea, bien. que se me parece que sea f de x es f de 2. Exacto, ahí sustituyes. Muy bien, gracias. Entonces, una vez que yo conozco la abscisa, ustedes saben que para calcular la ordenada, fue lo primero que vimos en el curso, para calcular las ordenadas, lo que yo debo de es calcular la f de menos 2. Con eso voy a calcular la ordenada. En otras palabras, la f de menos 2 implica que aquí tengo un menos 2 al cuadrado. Recuerden que la función es x cuadrada más 4x. Y lo que voy a hacer es reemplazar. Recuerden que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces, reemplazo, en lugar de la x, pues lo que voy a escribir va a ser el valor de la abscisa, que es un menos 2. Y en lugar de argumento, y por lo tanto, al realizar operaciones, sabemos que aquí debemos revisar la jerarquía de operaciones, entonces voy a obtener que la ordenada
de la abscisa menos 2 es un 4 menos un 8, y obviamente el 4 menos 8, utilizando la ley de la resta, obtengo que la ordenada en la abscisa menos 2 es otro. Y esto me da por resultado que es un menos 2, menos 4. Eso quiere decir que en menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, en menos 4 lo voy a poner por cuestiones didácticas, no porque sea necesario. Aquí está el punto donde ahí yo estoy seguro que va a haber una recta tangente que es horizontal. Y esa recta tangente que es horizontal pasa por la curva precisamente en el punto de coordenadas menos 2, menos 4. Por eso es importante que ahí les quede bien claro el concepto, ¿no? Y el concepto es, ¿para qué me sirve la derivada? La derivada me sirve para calcular pendientes. En otras palabras, si la pendiente la igualas a 0, vas a obtener la abscisa donde hay tangentes horizontales. ¿Para qué te sirve la función? La función, que es una definición basada en operaciones, te sirve para calcular puntos. Por eso aquí, si yo igualo a 0, estoy calculando el punto sobre el eje de las abscisas. Si sustituyo, lo que voy a obtener es la ordenada, que fue lo que hicimos aquí. Aquí sustituí para obtener la ordenada. La abscisa la obtuve y igual a 0, el pendiente se hace para asegurar que la inclinación me hace que sea una recta horizontal, y con eso ya estoy asegurando una situación específica de la curva, que ahorita la vamos a ver. Ok, entonces ya dijimos que ese es un punto donde tiene inclinación 0. Ahora bien, vamos a entender algo adicional. Esto que estoy dibujando aquí es una inclinación. Inclinación por ir de izquierda a derecha hacia arriba, se dice que esa pendiente es positiva, porque de izquierda a derecha va hacia arriba. Eso se lo enseñaron también en geometría analítica. También les dijeron que si de izquierda a derecha la inclinación es hacia abajo, entonces hay pendientes negativas. Por lo tanto, con esos dos conceptos, ustedes van a entender que si aquí la pendiente es positiva y luego es negativa, y agregando el concepto que acabamos de encontrar, que se llama recta tangente con inclinación 0, esta es una recta tangente horizontal, se van a dar cuenta que este punto, cuando la pendiente sube y luego baja, este punto se llama punto máximo. Porque es de manera similar. Si la curva está así, quiere decir que la pendiente primero va hacia abajo y una pendiente que de izquierda a derecha va hacia arriba, quiere decir que va a tener una pendiente positiva. Por lo tanto, si la pendiente va de menos a más, obviamente de izquierda a derecha, eso quiere decir que en este punto voy a tener una tangente que es horizontal, y esa tangente que es horizontal va a obedecer a un mínimo, porque no va a haber un valor más abajo, aquí no va a haber un valor más arriba, vamos a tener puntos más, a tener puntos mínimos, obedeciendo a que la pendiente va de más a menos o que la pendiente va de menos a más. Esa es la razón por la cual me baso en la derivada para saber en qué punto hay pendiente 0, en qué punto la pendiente es positiva, en qué puntos la pendiente es positiva y en qué puntos la pendiente es negativa. Y eso me ayuda a determinar puntos máximos y puntos mínimos. Eso de menos a más y de más a menos, precisamente se denomina el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada obedece a que si la pendiente va de más a menos es un máximo, y si la pendiente tiene un valor negativo y luego un valor positivo, entonces es un mínimo. Se llama criterio de la primera derivada porque ustedes saben que la derivada
es una fórmula para calcular pendientes. Entonces, regresemos a la gráfica. En la gráfica, debido a que aquí hay una recta y luego sube, o viene subiendo y luego baja. Para saber cuál es de esas dos, vamos a sustituir en la fórmula de derivadas, porque las derivadas me dicen la inclinación. Entonces, por favor, dígame el número de lista de quien me quiera decir cuánto vale la abscisa a la izquierda del menos 2. Utilizando qué valor. Por eso, primero dime tu número de lista. ¿Qué abscisa está a la izquierda del menos 2? Soy 32, pero 32. Te vuelvo a se repetir la podría pregunta. sustituir con Dime una abscisa, cualquier valor, ¿no? cualquier valor. Dime uno, dime un valor que esté a la izquierda. Menos 5. Menos 5, por ejemplo. Entonces, 32. Le pongo su participación. Muy bien. Entonces, puede ser cualquier valor que esté a la izquierda. Y como dijo su compañera, ¿no? Un valor que está a la izquierda, a mí se me antoja el menos 5. Pues porque está aquí el menos 3, aquí está el menos 4 y aquí está el menos 5. Efectivamente, el menos 5 está bien. Pero el más fácil del menos 5 y que esté a la izquierda del menos 2, pues no es el menos 5, sino el más fácil es el menos 3. Porque como dijo su compañera, es cualquier valor, pero hay que buscar el más sencillo. ¿Por qué el menos 3 es más sencillo? Pues porque es más pequeño. Y al ser más pequeño, es más fácil de evaluar. Es un número absoluto más fácil de evaluar. No es más pequeño porque el menos 5 es más pequeño. Pero el menos 3 es más rápido de evaluar que el 5. Entonces escojo el menos 3. ¿Por qué escojo el menos 3? Porque el menos 3 está a la izquierda. Ahora bien, dígame por favor el número de lista a la H. ¿Qué valor está a la derecha, número 8? 25. El menos 1. El menos 1, muy bien. Porque como puede ser cualquiera, entonces uno de esos cualquiera y que está fácil, pues el que está luego a la derecha es el menos 1. Obviamente también puede ser el 0. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué es más fácil, el menos 1 o el 0? Pues definitivamente el más fácil es el 0. ¿Por qué es más fácil el 0? Porque sustituir 0 es mucho más fácil que sustituir menos 1. Las multiplicaciones y las sumas son más rápidas. Entonces no precisamente es el que esté luego pegado, sino es el que sea más fácil. En este caso, ¿por qué es más fácil el menos 3? Porque el menos 5 ya es un número absoluto más grande y obviamente las operaciones son más grandes. Por eso conviene más el menos 3. Pero en el caso del lado derecho, ahí el que es más rápido, el menos 1 está bien, pero es más fácil el 0. Entonces ahí nada más tengo que estar bien observando qué me conviene. Entonces, esos se van a sustituir en la fórmula para calcular pendientes. Por lo tanto, si ustedes sustituyen en la fórmula para calcular pendientes, aquí lo escribo, sustituyo en la fórmula para calcular pendientes y la fórmula para calcular pendientes es en la, sustituyo en la derivada, ¿por qué sustituyo el menos 3? El menos 3 porque está a la izquierda. ¿Por qué sustituyo el 0? Porque el 0 está a la derecha. Entonces, si ustedes sustituyen, lo que van a obtener es una pendiente. Y si sustituyen el menos 3 aquí, les da menos 6. Y menos 6 más 4 me queda menos 2. En otras palabras, lo importante de ese resultado menos menos 2, ya no quiero otra vez, la curva desciende, o sea va hacia abajo. Y si sustituyen el 0 en la pendiente, si sustituyen aquí 0, les da 2 por 0, 0, más 4 me queda 4, y eso implica que la pendiente es 4. Y el que sea la pendiente 4, lo único importante es que es positiva, no me interesa cuánto sea. Acuérdense que las pendientes siempre se interpretan como lo que sube con respecto a lo que avanza. Esa interpretación siempre va a ser desde geometría analítica. La única diferencia es que aquí no me importa cuánto sube y cuánto avanza, sino me importa que sea positivo.
y como es positivo, quiere decir que ahí la curva asciende. En otras palabras, va para arriba. Como conclusión, yo puedo bosquejar la gráfica diciendo que a la izquierda la gráfica va descendiendo y luego a la derecha la gráfica va ascendiendo. No me importa si le escribo ascendiendo y descendiendo, porque recuerden que es un bosquejo, o la hago más amplia y escribo que es descendiendo y luego ascendiendo. Recuerden que solamente son bosquejos, no estoy haciendo la gráfica exacta. Si hiciera la gráfica exacta, pues obedecería más bien a combinar cálculo diferencial con geometría analítica y con álgebra. Eso me daría algo más exacto. Pero aquí vamos a hacer solamente bosquejos, y esos bosquejos son mucho más rápidos que los que yo puedo hacer en geometría analítica. Es mucho más rápido derivar que llevarlo a la forma ordinaria y obviamente interpretar la forma ordinaria, ¿no? Bueno, ¿cuál es el bosquejo de la gráfica? Por eso se llama graficación. ¿Cómo voy a graficar? A través de cálculo diferencial. ¿Qué es lo que voy a aplicar de cálculo diferencial? Pues la definición de derivada. ¿Cuál es la definición de derivada? Que la derivada es una fórmula para calcular pendientes. Por eso derivo y por eso sustituyo en las derivadas y por eso sustituyo en la función original para tener lo importante de lo que estoy, o sea, la aplicación de los conceptos que ya estuve aprendiendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes van a reportar? Lo que ustedes van a reportar en la evaluación, lo que ustedes van a reportar siempre que estamos hablando de graficación a partir de la derivada, lo que ustedes van a reportar es, primeramente, el punto crítico. Ese punto crítico se llama punto máximo o se llama punto mínimo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, como es el valor que está hasta abajo, entonces lo que ustedes van a reportar es el punto mínimo. Ese punto mínimo obedece a una coordenada y la coordenada ya la habíamos conocido, que es menos 2, menos 4. Eso es lo primero que hay que reportar. Obviamente ese reporte puede obedecer a que a lo mejor la gráfica les da así. Entonces van a obtener 2 puntos mínimos y van a obtener 2 puntos máximos. Pero eso depende del tipo de polinomial. Ahí es donde cobra importancia la derivada, porque pueden graficar cualquier polinomial, no solamente parábolas. Este fue el caso más simple. Luego, hay que observen con sus ojos de la cara, si este punto es el más bajo o hay otro que haya más bajo. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay más gráfica. Como no hay más gráfica, entonces yo puedo decir que este es un mínimo absoluto, porque no hay valores más abajo. Sin embargo, si yo tengo esta gráfica, fíjense cómo este es un mínimo, pero de este lado los valores son más abajo. Entonces este se llama mínimo local. Lo mismo este es un punto máximo, pero como estos valores están más arriba, entonces también aquí estaría hablando de un máximo local. No estoy hablando de un máximo absoluto. Eso lo iremos viendo conforme vayamos revisando los diferentes ejercicios. Entonces tengo un punto mínimo absoluto. Lo siguiente que debo de reportar es algo que se llama intervalo de crecimiento. En otras palabras, ¿en qué intervalo la gráfica va hacia arriba? Y si ustedes se dan cuenta, la gráfica va hacia arriba desde el menos 2 hasta más infinito. Esto se parece a lo que habíamos visto de dominio y rango. ¿Por qué inicia en menos 2? Porque aquí en menos 2, a partir de aquí, va hacia arriba. Ahora bien, ¿por qué no utilizo el corchete? Acuérdense que les había enseñado que también estaba este corchete, y que este corchete quería decir exactamente. No puedo decir exactamente en menos 2, porque si ustedes se acuerdan, en menos 2 exactamente, yo voy a tener una pendiente que es 0, voy a tener una tangente horizontal, y como es la tangente horizontal, ahí no sube ni baja. Por eso no puedo iniciar desde el corchete, sino forzosamente tiene que ser desde el intervalo abierto. Recuerden que esto me dice que no sé de dónde es exactamente y que es un poquito después. Por eso se utiliza el intervalo abierto y no se utiliza el intervalo cerrado. Deben tener cuidado porque un punto se simboliza con paréntesis redondo,
Pero un intervalo también se puede simbolizar con paréntesis redondo. Ahí es algo que tienen que ir practicando y dejándolo bien claro, ¿no? Ahora bien, viene otro incremento. El otro intervalo, no es incremento, el otro intervalo va a ser el intervalo de decrecimiento. Intervalo, algunos le dicen intervalo, no puede ser intervalo porque tendría un acento y sería una palabra esdrújula, por eso es intervalo. Entonces el intervalo de decrecimiento, o sea, que va hacia abajo, pues me doy cuenta que en esta parte va hacia abajo. Y en esa parte que va hacia abajo viene desde menos infinito. Recuerden que siempre es de izquierda a derecha. Ya lo habíamos visto en dominio y rango. Es desde menos infinito hasta menos 2. Pero no es en exactamente 2. Ya les había dicho que en exactamente 2 tengo una pendiente 0. Por eso aquí es un intervalo abierto. Ahora bien, lo que sigue es la concavidad. Ahora, hay que recordar, hay dos conceptos. Hay un concepto que se llama así y hay un concepto que se llama así. Algo se llama cóncavo y el otro se llama convexo. El número de lista de quien me quiera decir cuál es la diferencia entre cóncavo y convexo. El orden es 46. 33. No, profe, me confundí, no estoy muy segura. Ok, el otro niño, ¿qué número de lista? 46, que las pendientes están invertidas, o sea, una primero es negativa y luego llega positiva, y primero la otra es positiva y luego negativa. No, eso no es cóncavo y convexo. ¿Alguien más me quiere decir el número de lista? 26. 26, dime qué es cóncavo y qué es convexo. Que una tiene la superficie, ¿cómo se llama? Yo, Froilán. Curvatura hacia adentro y la otra hacia afuera. El cóncavo es la que tiene la curvatura hacia afuera. ¿Hacia afuera? ¿El cóncavo? ¿La curvatura hacia afuera? Ah, perdón, hacia... No, sí, hacia... No, ya me confundí. Ok, bueno, te lo pongo porque sí me lo explicaste. 33, dime 33. 36. 36, dime 36. El convexo se refiere a que una superficie o una curva Ajá. tiene la curvatura hacia adentro, mientras que el cóncavo tiene la curvatura hacia afuera. Ok, va que va. Fue lo mismo que me dijo su compañera, nada más que de esa definición, que muy seguramente la encontraron en internet, está media chafa, ¿no? Entonces, ¿qué es el cóncavo? El cóncavo es el que puede juntar agüita. Ahora, si me dicen curvatura hacia adentro o hacia afuera, pues ahí está medio depende del punto de vista de curvatura hacia afuera o hacia adentro, sino que este puede recolectar porque es cóncavo. Es como un vaso es cóncavo porque pueden recolectar líquidos. Y el convexo, si le vacían líquidos, se resbala, como un paraguas. El paraguas es convexo. Entonces ahí no puedo decir o afirmar si la curvatura es hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Queda como medio abstracto, no es tan bueno. Lo que sí se observa es que si ustedes se dan cuenta, esta concavidad es hacia arriba y esta concavidad es hacia abajo. Entonces tengan en cuenta que la concavidad es como una jicarita que está recolectando pulque, agua, alcohol, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces esta se llama cóncava hacia arriba, se llama cóncava hacia abajo, lo que vendría siendo convexo. Entonces primeramente hay que aclarar esa parte de las definiciones, porque acuérdense que las definiciones son un acuerdo para poder hablar adecuadamente y tener bien claro de lo que estoy hablando, ¿no? Para podernos comunicar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, si yo le derramo un líquido, obviamente el líquido va de arriba hacia abajo por cuestiones de gravedad, no es porque yo lo esté inventando. Entonces, si yo derramo aquí un líquido, aquí se puede recolectar el líquido. Eso quiere decir que ese cóncavo es hacia arriba y entonces lo que yo puedo determinar es la concavidad hacia arriba o la concavidad positiva, también le llaman así, concavidad positiva.
y la concavidad hacia arriba, que yo la observo con mis ojos de la cara, o sea, nadie me lo está diciendo, eso es desde menos infinito hasta más infinito. Ustedes entenderán que si yo tengo esta, pues obviamente aquí hay una cóncava hacia arriba y aquí hay una cóncava hacia abajo. Y hay que determinar dónde está la separación entre el cóncavo hacia arriba y el cóncavo hacia abajo, que se los voy a explicar en el siguiente ejercicio. Ahorita solamente, nada más de verse, puedo observar esa concavidad hacia arriba o esa concavidad hacia abajo. Y con eso ya tenemos la graficación, obviamente el bosquejo. En la evaluación les voy a pedir el bosquejo y les voy a pedir punto máximo y mínimo, intervalo de decrecimiento, concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, en dado caso que tengan una curva como esta, donde hay cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Pero eso obviamente ya será en cuestiones de evaluación. ¿Qué es lo importante? Que solamente hay que hacer derivadas, nada más. Pero dentro de eso lleva muchos conceptos, y esos conceptos a final de cuentas son los importantes, porque me los van a preguntar en mi examen de admisión a la superior, y también me los van a preguntar en la superior para hacer diferentes cuestiones ahí de implementaciones. Por eso es importante el concepto, ¿no? Bueno, vamos a abrir otra página, otro lienzo, para volver a hacer lo mismo. Obviamente ya les expliqué toda la teoría. Aquí ya va a ser un poquito más rápido, porque simplemente voy a hacer lo que me piden que haga. ¿Ya están viendo el siguiente ejercicio, que es el 7? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Ya saben, es derivar. Derivo. Si yo derivo, entonces hay que escribir la derivada de la función que depende de la variable independiente, que es x, con respecto a la variable independiente, que también es x. Número de lista de quien me quiera decir cuál es el resultado de la derivada. 52, dime 52, ¿cuál es el resultado de la derivada? 3x al cuadrado Ajá. menos 3. Ok, 3x al cuadrado menos 3, muy bien. Entonces, recuerden que ya las fórmulas ya se las expliqué por pasitos, y como ya hicieron ejercicios ya es más rápido, ¿no? Entonces, hay que ir creciendo, a eso me refiero. Ya que derivé, debo de igualar a 0. ¿Por qué debo de igualar a 0? Porque debo de calcular las abscisas, donde el valor de la pendiente sea 0, o sea, donde las pendientes sean horizontales. Por lo tanto, aquí me va a quedar que esto es un 3x cuadrada menos 3 igual con 0. Entonces, para resolver esa ecuación de segundo grado, pues sabemos que el concepto que se va a aplicar es factorizar. Y si voy a factorizar, voy a comenzar por el máximo común divisor, que el máximo común divisor obedece al factor común. Y entonces el factor común me doy cuenta que es un 3 y que este multiplica al x cuadrada menos 1, que esto es igual a 0. Recuerden que el proceso de factorización obedece a una división, por eso si dividen el 3x cuadrada entre el 3 me da un x cuadrada, y si dividen el menos 3 entre el 3 me queda un menos 1. Esa es la razón por la cual me da ese resultado en la factorización. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Y otra vez vuelvo a factorizar. Ahora para factorizar vamos a utilizar el método de una diferencia de 2 cuadrados. Y en una diferencia de 2 cuadrados sabemos que lo que debemos de escribir es 2 paréntesis igual con 0. En el primer paréntesis obtengo la raíz cuadrada del primer término, o sea x y x. El signo va a ser indistintamente menos o más o menos, y luego la raíz cuadrada del segundo término, que el número que multiplicado por sí mismo 2 veces me da 1. Y una vez que ya tengo eso, el concepto que debo de aplicar es satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación es saber qué valor debe de tener esta x para que se cumpla la ecuación, y también es saber qué valor tiene esta x para que se cumpla la ecuación. Número de lista de quien me quiera decir qué valores satisfacen a la ecuación. 32, dime 32, ¿cuáles son los valores que satisfacen a la ecuación? 1 y menos 1. Ok, porque ya habíamos dicho que se iba a hacer a través de las operaciones inversas. Entonces, si luego a través de las operaciones inversas me queda que la operación inversa
a la resta es una suma y la operación inversa a la suma es una resta. Por lo tanto, aquí me queda que el x1 es 1 y el x2 es menos 1. Y con eso, dígame el número de lista que me quiera decir cómo obtengo las ordenadas. 32. 52. Dime 32, ¿cómo las obtienes? Sustituyendo en la original. En la función original, muy bien, se sustituye en la función original. Eso quiere decir que si yo sustituyo en la función, generalmente se le llama función primitiva porque es la primera. Si sustituyo en la función, me va a quedar que la f, ustedes saben que sustituir es reemplazar, ¿no? Entonces, la f de 1 y la f de menos 1. Por lo tanto, la f de 1 pues va a ser un 1 al cubo menos 3 por 1. Y la f de menos 1 pues es menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. De ahí, ya directamente sin hacerle tanto al cuento, resulta que hay un punto que va a ser abscisa 1 con ordenada, aquí es 1 al cubo que es 1, menos 3 me da menos 3 por ley de la resta, me queda un menos 2 y voy a tener otro punto que es menos 1 en la abscisa, menos 1 al cubo me da menos 1, menos 3 por menos 1 por ley de los signos me queda un más 3 y por ley de la resta me va a quedar entonces un 2 y ya tengo esos dos puntos. Eso quiere decir que ya directamente puedo escribir aquí un eje de las abscisas, un eje de las ordenadas y graficar esos dos puntos, que es 1, menos 2, 1, menos 2 y menos 1, 2. Y si ustedes observan, nada más de verse, no hay tanto que buscarle. La única manera que haya una gráfica aquí, de tal manera que voy a tener dos tangentes horizontales, la única curva es una que primero suba, llegue a este punto, luego se regrese y luego llegue a ese punto. Es lo que yo supongo. Recuerden, es lo que yo supongo. Sin embargo, para estar seguros, yo necesito asegurar que en verdad aquí la pendiente es positiva, aquí la pendiente es negativa y aquí la pendiente es positiva. Por lo tanto, para asegurar eso, yo debo de sustituir. Entonces, lo que voy a hacer para asegurar que esta es la gráfica, porque eso es lo que yo supongo, todavía no es seguro, es sustituir en la derivada. Pero si voy a sustituir en la derivada, debo de encontrar tres abscisas. La primera abscisa debe estar a la izquierda. ¿A la izquierda de quién? De este. La segunda abscisa debe de estar entre los dos, entre este menos 1 y este menos 2. Y la tercera abscisa debe de estar a la derecha. Por lo tanto, número de lista de quien me quiera dar esas abscisas. ¿El primero fue el 7? ¿Dijiste el 7? Yo dije 15. No, alguien dijo antes un 7. Y luego fue el 32. ¿No? Entonces fue el 32. Dime 32. 36. 36, discúlpame. 36. Dime 36. ¿Cuáles son las abscisas? El primero sería menos 2. No, otro número de lista. Otro número de lista. 12. 12, dime 12. ¿Cuál es la primera abscisa? Menos 1. Ah, no, perdón, sí, tienes razón. Quien me dijo menos 2 estaba bien. Discúlpame. 36. Si es menos 2, 36 regresamos. Si es menos 2, después del menos 2, ¿cuál es el otro? 0. 0. ¿Y después es el otro? Menos 1. No, no es menos 1. 36 te pongo en la mitad. Dígame otro número de lista, el que me falta. 25. Dime 32. 25. 32. El 2, muy bien. Gracias. Déjenme aquí, se lo escribo bien. Listo. Entonces, el otro número, la otra abscisa es 2. ¿Por qué? Pues porque como aquí ya tengo el menos 1 y el 1,
pues el que está a la derecha, pues obviamente es el menos 2, que es el que está más fácil. El que está en medio, pues es 0. Y el que está a la derecha es el 2. Entonces nada más hay que visualizar cuáles son, ¿no? No es tan complicado. Y entonces si sustituyo en la derivada, me va a quedar que la pendiente en menos 2, pues la sustituyo en la derivada. Y acuérdense que la derivada es esta. Y esa sustitución yo la puedo hacer de manera inmediata. Vamos a hacerlo, bueno, les voy a ayudar. Menos 2 al cuadrado me da 4. 4 por 3 me da 12. Y 12 menos 3 me da 9. Me da 9. Quiere decir que asciende. Y si asciende, quiere decir que esta predicción está bien. Si es asciende del lado izquierdo. Ahí vamos bien. Vamos en medio. En medio, si yo sustituyo en la pendiente, vamos a hacer la sustitución. 0 al cuadrado me da 0. 0 por 3 me da 0. Y 0 menos 3 me da menos 3. Y ese signo quiere decir que desciende. Y si desciende, esta curva aquí intermedia quiere decir que también está bien. Vamos bien. Vamos por la última. Si sustituyo la pendiente, el 2, este 2, aquí me da 4. 4 por 3 me da 12. Y 12 menos 3 me da 9. Por lo tanto, si me da aquí un 9, quiere decir que asciende. Y si asciende, quiere decir que esta parte también está bien. Entonces, de verse, yo puedo obtener una gráfica, pero siempre asegúrense, porque en algún momento pudiera haber un cambio. Y ese cambio a veces nos lleva a un resultado equivocado, ¿no? Ahí tengan mucho cuidado. Entonces, simplemente de verse, de ver la gráfica, entonces ya puedo determinar que hay un punto máximo. Número de lista de quien me quiere decir cuál es el punto máximo. 32. 32, dime 32, ¿qué punto es el punto máximo? Menos 1,2. Ok, nada más de verse, no hay tanto que buscarle, porque aquí se ve con sus ojos de la cara que se ve más arriba, no hay problema. Entonces este es menos 1. Ahora por favor díganme el número de lista de quien me quiere decir si es el máximo 48, local o 20. máximo mínimo. 45, dime 20. 42. ¿Qué es? Es 1, menos 2. No, eso no pregunté. 20. 20. Dime la respuesta. El punto mínimo. No, eso no pregunté. ¿Alguien más? Por eso escuché la pregunta. 36. 36, dime la respuesta. 0. No. Hay que escucharla. 41. ¿41 dijiste? 31. 41, dime la respuesta. 31. Dime 31, ¿cuál es la respuesta? 1, menos 2. No, esa no es la respuesta. Por eso hay que escuchar las preguntas. Ok, lo que yo les pregunté es que si este punto máximo era local o era absoluto. Espérenme tantito, porque es ascendente porque va hacia arriba y va hacia arriba. Por eso comienza infinito menos 1 y termino con la derecha que es de 1 más infinito. Si en la evaluación me los escriben al revés, pues ahí estarían cometiendo un error bastante fuerte, ¿no? Ahora bien, además del intervalo ascendente, existe otro intervalo que es el intervalo descendente. Vamos a manejarlo así para que no es hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces es el intervalo descendente. Número de lista que me lo quiera decir. 18. 18, por ahí voy un 18. ¿Sí fue 18 o no fue 18? Menos 1,1. Ok, muy bien, entonces es menos 1,1, muy bien. Entonces de aquí, acuérdense que siempre es de la derecha, por eso es el menos 1, menos 1,1. Y de ahí ya tengo lo que habíamos visto. Ahora bien, el pequeño detalle es que falta la concavidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí se llena de agua y esa es hacia abajo. Aquí se llena de agua y esta es hacia arriba. Entonces, intuitivamente
yo puedo decir que el cambio de concavidad hacia abajo con la concavidad hacia arriba ocurre a la mitad. Entonces, esa aproximación vamos a escribirla. Entonces, existe un cóncavo hacia arriba, donde el cóncavo hacia arriba es esta parte, porque aquí se llena de agua en la parte de arriba. Y entonces, si yo digo que es desde la mitad, estaríamos diciendo que es desde 0 hasta más infinito, considerando que por mi visión pareciera que esto es simétrico, hablando de geometría, lo mismo que hay del lado izquierdo hay del lado derecho, y entonces pudiera considerar que esto es cóncavo hacia arriba, viendo la mitad. Y de manera similar, yo puedo decir que hay un cóncavo hacia abajo, o sea que el agua está en la parte de abajo, para que sea un poco más fácil el concepto, y eso ocurre desde la izquierda hacia la derecha. La izquierda es menos infinito y la derecha acaba en 0. Entonces ahí nada más tengan cuidado. Ahora bien, ¿cómo estar seguros? Profe. Dime. ¿No se le puede poner convexo en vez de cóncavo hacia abajo? Es que todo el mundo le dice cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Entonces, porque todo el mundo lo dice, pues lo dejamos en cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, aunque en realidad lo más adecuado sería convexo. Pero insisto, ¿no? Como las matemáticas las inventaron o llegaron a acuerdos gente que no se podía comunicar, gente que no tenía vida social para pronto, que se la pasaba ahí encerrado en su estudio de trabajo, y que obviamente eso obedece mucho a déficit de atención. Generalmente los grandes genios que nada más estudian, tienen mucho déficit de atención, y los grandes empresarios, ellos no tienen déficit de atención. Ellos fueron niños bien atendidos, donde aprovechan lo que hicieron otros para ganar dinero, ¿no? Por eso los investigadores, pues sí serán muy buenos y todo lo que quieran, pero no tienen visión. Esa visión es la que hace falta tener. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo lo aseguro? Pues para asegurarlo, entonces lo que voy a hacer es derivar nuevamente. Y derivar nuevamente quiere decir la segunda derivada. ¿Cuál fue la primera derivada? Pues la primera derivada fue la que hice aquí, cuyo resultado fue 3x al cuadrado menos 3. Entonces, si yo hago una nueva derivada, se acostumbra a escribir un superíndice allí, que es un 2. Ese superíndice 2 no quiere decir la derivada al cuadrado, sino quiere decir la segunda derivada. Y también se escribe un 2, un como superíndice, pero no estoy diciendo que es una derivada, no es una x al cuadrado, sino es la segunda derivada. Este superíndice se utiliza para indicar la segunda derivada. Dime. ¿Para qué se hace esto? Para calcular el punto donde cambia de concavidad hacia abajo con concavidad hacia arriba. O sea, visualmente ya dijimos que es en 0, pero la manera adecuada de hacerlo es formalizando, y es a través de la segunda derivada. Esa segunda derivada lo que te va a obtener va a ser algo que se llama punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es el que te marca el cambio entre la concavidad hacia abajo con la concavidad hacia arriba. Ese punto ahorita fue fácil porque es simétrico, pero generalmente no es tan fácil. Por eso la necesidad de la segunda derivada. Entonces, si ustedes tienen un 3x cuadrada y un menos 3 y aplican todas las fórmulas de derivada, les va a quedar como resultado un 6x, simplemente. Porque recuerden que es una constante por una función y el exponente es el que se escribe primero. Por eso me queda aquí un 6x y la derivada de una constante, o sea la derivada de menos 3 es 0. Por lo tanto solamente la segunda derivada me queda 6x. Para encontrar el punto de inflexión hacemos lo mismo, o sea, igualo a 0. Y si ustedes se dan cuenta, al igualar a 0, me queda que 6x igualado a 0, al realizar operaciones inversas, resulta que la abscisa es un 0 entre 6, que obviamente eso es un 0. Entonces la abscisa del punto de inflexión precisamente es el 0. Y entonces aquí lo escribimos.
¿Qué es lo que me falta? Me falta el punto de inflexión, donde el punto de inflexión tiene coordenadas 0, algo. Obviamente ya habíamos visto que era 0, por eso lo pusimos en el intervalo, pero ahora vamos a asegurarlo. Vuelvo a repetir cómo se asegura con la segunda derivada, y la segunda derivada también se iguala a 0. Similar a lo que hicimos, primera derivada e igualamos a 0. En otras palabras, en todos los procedimientos que hagamos, vamos a derivar dos veces. Uno para encontrar los puntos máximos y mínimos, y el otro para encontrar el punto de inflexión, que ya poco a poco se irá haciendo más rápido, ¿no? Y entonces, dígame el número de lista que me quiera decir cómo obtener la ordenada para esta abscisa. 32, dime 32. 25. Sustituir en el 6x. En la segunda derivada. No es sustituir en la segunda derivada. 52. 52, dime cómo obtengo. 25. 52, dime cómo. Sustituir la X en la derivada, en la primera No, derivada. tampoco. ¿Alguien más? 28. 28, dime 25. Pues también se iguala la X en la primera función, ¿no? No en la primera Sí, derivada. pero no se iguala. ¿Alguien más? Ah, se sustituye, se Ok, sustituye. 28 se sustituye. Muy bien. Entonces, lo que se hace es sustituir, no es igualar. Ahí tengan cuidado porque sustituir es reemplazar, e igualar es que todo queda igual a 0, ¿no? Entonces, como dice su compañera, lo que hago es sustituir en la función, porque lo que quiero es la ordenada. Entonces, sustituir en la función quiere decir un f de 0, y f de 0 es un 0 al cubo menos un 3 por 0. ¿Por qué? Pues porque la función así está, ¿no? No es que la esté inventando. Entonces 0 al cubo es 0, 3 por 0 es 0, 0 menos 0 es 0, y eso quiere decir que la coordenada es 0,0. Ese es el punto de inflexión. Y ahora sí, con todos estos elementos, ¿cuáles son los elementos? Esquema. ¿Cuál es el otro elemento? Punto máximo o mínimo, ya sea local o absoluto. El otro es intervalo ascendente, intervalo descendente, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y el punto de inflexión. Eso es todo lo que van a tener que reportar cuando estemos bosquejando gráficas utilizando la primera derivada para obtener los puntos críticos y la segunda derivada para obtener el punto de inflexión. Conclusión, se deriva dos veces, las dos se igualan a 0, y de ahí se empieza a sustituir en las funciones para obtener los puntos, sustituir en las funciones para obtener los puntos, y de la gráfica pues se observa todo lo demás. Obviamente hay que ver dónde es ascendente, dónde es descendente. Eso debe ser. Recuerden que la sustitución en la derivada me dice dónde es ascendente, dónde es descendente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que con lo que les acabo de dar en la clase de ahorita ya pueden resolver todos los ejercicios que están en Classroom. No me acuerdo cuántos son, así sí me acuerdo. Son 36 ejercicios, así que ya pueden empezar a hacer varios, ¿no? Y sirve que vayan practicando las derivadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe. Dime. ¿Cómo determinó el intervalo descendente? Es que no entendí por qué es menos 1, Nada más desde la gráfica. Fíjate en la gráfica, aquí se ve que va para abajo. Acuérdate que es de izquierda a derecha que vaya hacia abajo. Y si de izquierda a derecha va hacia arriba, pues es ascendente. Y de izquierda a derecha va hacia abajo es descendente. Y el menos 1 obedece a las abscisas. Acuérdate que este punto tiene una abscisa que es menos 1, y este punto tiene una abscisa que es 1. Entonces este intervalo de ascendencia es de menos 1 hasta 1, porque siempre es de izquierda a derecha, y siempre de izquierda a derecha quiere decir que lo único que me importa es el eje de las abscisas, no las ordenadas. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces